Muchas veces se habla de mitos urbanos, ¿no? Leyendas urbanas, cosas, historias raras que tienen que ver con un caserón, con una calle o una esquina, o la historia de alguien que vivía en un barrio. Mitos urbanos, ¿no? Historias urbanas. Pero nosotros en Argentina tenemos mitos de otro estilo, que son como más peligrosos, porque un fantasma, bueno, un vampiro, una casa embrujada. Pero ¿qué pasa cuando el mito está tan enraizado que hasta, primero, falsea la historia verdadera, la historia basada en hechos y documentada, y por otro lado se aprovecha para llevar harina para el molino de alguien? Claro, a veces puede ser que alguien pueda plagiar unas palabras que alguien haya dicho, un discurso, pero cuando se miente toda una historia para ensalzar a otra, ¿por qué los argentinos nos agarramos de esas cosas y la mayoría o una gran parte repite como loro algo que no es cierto? Y es gracioso además, porque aún conociendo la verdad, algunos prefieren seguir repitiendo como loros una cosa que no es cierta. Pero tiene tal gravedad que cambia muchos fundamentos hasta de los partidos políticos actuales o las tendencias políticas actuales, porque ahora pasa como que muchos están embanderados bajo esa bandera que empezó con los humildes, o por ahí más o menos, en manos del conservador militar, y que ni siquiera pasaron de cerca por ahí. Por ejemplo, vamos a hablar de un gran mito argentino, que es que el voto femenino se lo debemos a Eva Perón y a Perón. ¿En serio? ¿Alguien puede tener cara de decir eso? Entiendo que haya muchísima gente que no puede acceder por determinadas circunstancias a las fuentes o al poder entender el razonamiento lógico que lleva a una conclusión, y prefieren seguir diciendo viva ya sabemos quién. ¿Qué pasa con el voto femenino? El voto femenino en realidad viene hablándose en este país oficialmente desde 1911. Oficialmente quiere decir que en ese momento se presenta el primer proyecto. 1911. ¿Dónde estaba en esa época la señora? La otra señora, no la actual ni la anterior, la otra. ¿Dónde estaba en 1911? Se aprobó en 1947 y realmente fue una ley que permitió por primera vez en Sudamérica votar a las mujeres, pero no tiene nada que ver con el presidente de turno, que puede haber puesto la firma o a lo mejor puso la yema del dedo pulgar. Desde fines del siglo XIX ya se hablaba aquí de la importancia del voto femenino. Sí podemos recordar a Cecilia Grierson, sí, cómo no. Una mujer que fue la primera médico argentina, combativa, guerrera y pionera como ella sola, que en el año 1900 fundó el primer Congreso de Mujeres, el primero. En 1907, la socialista Alicia Moró de Justo creó el Comité Pro Sufragio Femenino. Todos estos movimientos no fueron fáciles, Era un patriarcado absoluto, y ahora hablan de patriarcado, en el cual la mujer no solamente no tenía voto, sino que no tenía muchos derechos. Por ejemplo, no tenía patria compartida, patria potestad compartida con su esposo. No era fácil la lucha de estas mujeres, La pelearon en serio, y no la pelearon desde un balcón aclamadas por ya sabemos cómo, sino que la pelearon desde muy abajo. El trabajo de Cecilia Grierson, en primer lugar, y de Alicia Moró de Justo y de todas las mujeres que la acompañaron, influyó para que en 1910, pleno centenario, cuando la Argentina se perfilaba como una gran potencia, Buenos Aires fue elegida como sede del primer Congreso Femenino Internacional. Otra pionera, 1911, Julieta Lantén. Esta mujer inició un juicio, un proceso legal para lograr carta de ciudadanía argentina y poder ser inscripta en el padrón para poder votar. Lo logró,
fue inscripta en un padrón municipal en 1911 y votó, la primera. En marzo lanzó su candidatura a diputada, por supuesto apoyada por Alicia Moró de Justo y otras que luchaban a la par. Obtuvo 1.730 votos. Podemos pensar que es poco, pero el simbolismo es impresionante. Esto fue en 1911. En ese año, el diputado socialista Alfredo Palacios ya había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino. Pero recién en 1926, las mujeres alcanzarían una igualdad legal, lejos todavía del voto y lejos de la patria potestad compartida de los hijos. Gracias al impulso de un sanjuanino realmente pionero llamado Aldo Cantoni, en 1928 votaron por primera vez las mujeres en San Juan. San Juan, primera provincia en la que votaron las mujeres. En 1929, y fíjense cuánto falta todavía para la llegada de la señora del balcón, un compañero de Alfredo Palacios, llamado Mario Bravo, presentó un nuevo proyecto que dormiría en los cajones hasta 1932. Por supuesto, el proyecto que pedía la igualdad de la mujer y el voto femenino. En ese año, en 1932, las mujeres se organizaron y llegaron al Parlamento 95.000 boletas electorales firmadas por mujeres de todo el país, solicitando, por supuesto, el derecho a votar. Bueno, finalmente en septiembre de ese año se dio media sanción al proyecto de Bravo, por supuesto en diputados, pero el Senado de la década del 30 en la Argentina era muy conservador, muy ultraderechista y muy machista, hay que decirlo así. Los palcos se llenaron de señoras y señoritas que siguieron el debate y abucheaban a unos y aplaudían a otros. Pero bueno, la ley no pudo pasar por el Senado. Pero el socialismo, impulsado por Alicia Moró de Justo, insistió y siguió presentando proyectos en 1935 y en 1938. Ya eran muchísimas las mujeres que trabajaban en esto, incluidas, por ejemplo, Victoria Ocampo. Desde 1911 hasta 1947 se presentaron 22 iniciativas. Es decir, el sufragio femenino no fue producto ni del pensamiento de Eva Perón ni del presidente Perón. ¿Qué había pasado? ¿Por qué realmente se le dio impulso? Y aquí vamos a un pequeño detalle que a veces escapa cuando se embandera todo y se olvidan. En la época en que Perón llevaba adelante su primera presidencia y sonreía, y después sabemos todo lo que hubo atrás, ¿no? Pero Perón tenía como mucho arrastre, diríamos ahora, con las mujeres. Las mujeres estaban fascinadas con la sonrisa de Perón. Todas se enamoraban de él. Algunas tuvieron mala suerte, como aquella jovencita apodada La Pirañita, que Eva Perón desalojó del departamento de Perón para poder ocupar su lugar. Pero la mayoría estaban enamoradísimas. Y por supuesto se veían reflejadas en Eva Perón, que parecía, con ese rubio maravilloso que le daba la peluquería, parecía como una hada buena. Una hada buena para algunos, ¿no? Porque vaya que sufrieron el atropello. Por ejemplo, las huelgas de los ferrocarriles, ¿no? Pero esa también es otra historia. ¿De qué se dio cuenta Perón? Perón tenía un arrastre tremendo con las mujeres. Lo adoraban. Él se dio cuenta de eso. Y también se dio cuenta de que muchas mujeres adoraban también a Evita. Se dio cuenta el caudal electoral que tenía si las mujeres votaban. Porque los hombres mucho, salvo, ya sabemos, la parte de la sociedad que realmente creía que este coronel conservador de derecha iba a llevar el mundo, iba a cambiarles el mundo, iba a llevar el mundo por otros caminos. Ya había muchos hombres que estaban viendo lo que estaba pasando y cuál era la realidad de todo esto. Había que ser opositor a Perón en esa época para saber cómo era Perón como opositor. Después lo sabemos, ¿no? Porque ya sabemos que
iba a colgar no sé cuánta gente y que iban a caer no sé cuántos. Bueno, la historia es otra historia, pero ya la conocemos. Perón entonces, cuando ve el tremendo caudal de votos que tendría gracias a su simpatía y a sus regalos bajo cuerda, a la cantidad de mujeres que lo rodeaban, y por otro lado las seguidoras de Evita, decidió darle el impulso finalmente a la ley. Y así fue como la ley se aprobó, es cierto, en 1947, la ley 13.010 se aprobó y finalmente las mujeres votaron. Ahora, cuando Evita salió al balcón anunciando que había recibido de manos del gobierno la posibilidad del voto femenino, se olvidó que desde muchísimo antes, desde 1900 y aún antes, porque Cecilia Grierson actuaba desde antes, las mujeres venían luchando por esto. No una, ni dos, ni tres. Había un movimiento completo y que se había hecho internacional también desde acá. Pero se olvidaron todos. Entonces, ¿qué quedó? Que el voto femenino fue gracias a Evita y gracias a Perón. Terrible injusticia para todas las mujeres que vinieron trabajando desde antes. Y más allá de las cuestiones partidarias, 2 más 2 son 4. Y el voto femenino fue impulsado desde 1900 y principalmente por el socialismo y por Alicia Moró de Justo. Eva simplemente salió al balcón a gritarlo. Y a Perón le vino bien porque sumó un enorme caudal de votos de mujeres que estaban todas enamoradas de él y de su famosa sonrisa. Este es un gran engaño en la historia argentina, un gran mito que en realidad muchos saben que es así, pero prefieren no decir nada. No es el único. Por contar otro, la República de los Niños de La Plata. Un bello emprendimiento, una idea inteligentísima, un lugar que aún cuando hoy está cambiado, en su momento fue algo que sorprendió a toda la Argentina. Y por supuesto, otra vez fue cosa de Eva Perón. Y resulta que no fue así. Los platenses de muchos años atrás recordarán quién fue quien impulsó esto. En realidad hay datos escritos también, más allá de la memoria colectiva de los platenses memoriosos, hay datos escritos, porque esta idea de la República de los Niños fue impulsada por el gobernador de Buenos Aires de esa época, Víctor Mercante. Y fue su esposa, la señora del gobernador Mercante, quien impulsó y trabajó intensamente para la República de los Niños. Nuevamente, ¿quién se llevó los laureles? La que sigue en el bronce y en los papelitos que siguen imprimiendo. Estas son las verdaderas historias y los mitos de la Argentina que más nos duelen porque se basan en mentiras, en engaños, olvidándose de los verdaderos precursores y luchadores y luchadoras.